Bueno, hermanos, un saludo bien especial a todos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador. Hoy traigo un mensaje de salvación, de esperanza. Quisiera que de pronto fuera de bendición. Estaba orando para que Dios nos pueda bendecir a todos en su santa voluntad. Aprovechando estos momentos para estudiar, para meternos en Dios, para santificar nuestra vida. Y bueno, meditar un poco en la palabra. Traigo un corto mensaje en el nombre del Señor Jesús. Y quisiera hacerte como una pregunta a través de la palabra de Dios y a través de una pregunta que le hizo Jesús a Pedro. Y quisiera que meditáramos. De pronto usted en su casa tiene la palabra de Dios. San Juan capítulo 21, versículo 15. Vamos a leer con entendimiento para que podamos comprender esto un poco mejor. Un saludo bien especial a todos los hermanos, amigos, pastores. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Vamos a orar primero. Bendito Rey del cielo y de la gloria, Jesús de Nazaret. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre nuestra vida, Señor. Permite que esta palabra corra y sea glorificada, pueda llegar a estos corazones, Señor. Esta palabra que has puesto en mi corazón para que predique en esta mañana en tu nombre, mi Dios y Salvador. Yo te bendigo tu nombre, Señor. Honro tu obra, Señor. Bendigo a todos los que puedan recibir esta palabra en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y así con ese mismo ánimo, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, es una enseñanza que hemos escuchado por mucho tiempo, pero algo me llamaba la atención de esto, y dice cuando hubieron caminado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y respondió y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Amén. Cuando vemos esta enseñanza, yo la estaba leyendo y estaba escuchando un predicador y me llamó algo la atención bastante de lo que decía el predicador: me amas más que estos, y es algo que lo lleva a uno a estudiar y a meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nueva cada día más. Y me hice la pregunta: bueno, ¿y quiénes serán estos? Y empecé a investigar por la palabra de Dios y a miraba en San Juan 21 en el versículo 2, dice que habían algunos acompañantes. Dice que estaba Simón Pedro, versículo 2, 21:2, y dice: y estaba Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, estaban los dos hijos de Zebedeo. Ustedes saben que son Juan y Jacob, y menciona a otros dos discípulos, pero no menciona los nombres. Entonces uno meditando en la palabra y uno se da cuenta y uno dice: wow, ¿por qué Jesús le dice me amas más que estos? Y esto tiene una connotación bíblica, y vamos a meditar un poquito en esto. Recuerde que cuando siempre vemos a Tomás, vamos a tomar el primer ejemplo de los que menciona, y dice que cuando vemos a Tomás, entonces siempre lo vemos: no, es que él negó al Señor, él no amaba al Señor lo suficiente porque él lo negó. Cuando los discípulos le decían, recuerde que se había parecido a todos sus discípulos menos a él. Y por eso él decía: no, yo hasta no ver, no creer, porque así hay gente en la iglesia. Hasta que no vean los frutos, hasta que no vean. Es entendible, hermano. Los discípulos todos tenían caracteres diferentes, y por eso no podemos señalizar a las personas, porque a veces no creen. Tenemos que ayudarles a que su fe crezca, que eso fue lo que hizo Jesús con Tomás. Amén. La Biblia dice que recuerda que los discípulos también dudaron. Dice que cuando en Marcos 16:14 dice: finalmente se les apareció a los 11 mismos que estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que habían visto. Dice que se les apareció a los 11 mismos, o sea, a todos en algún momento. Recuerde que unos se fueron a trabajar, otros se fueron a sus deberes. Nadie quedó, porque muchos, cuando las mujeres vinieron a traer la noticia, muchos dudaban de la resurrección de Jesús. Entonces siempre le reprochamos más a Tomás, pero recuerde que todos, hermano, en algún momento hemos tenido dudas. Pero recuerde que Tomás fue uno, y dice capítulo 20 de San Juan, versículo 27, y le dice: y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, mi Dios mío. Mire que si miramos un aspecto bíblico, vemos que Tomás lo reconoce como Dios. En la resurrección, él ya lo reconocía como Dios. Él ya lo reconocía como su Señor, su todo. Él ya estaba reconociendo. Y el Señor le dice: bueno,
Y el Señor le contesta en el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Nosotros nunca vimos al Señor, pero nosotros somos bienaventurados porque nunca lo hemos visto, pero creímos en Él y creemos en su salvación. Por eso goces, hermano, en la palabra de Dios. Y quizás cuando vemos a Tomás y que Jesús le dice: me amas más que esto, estaba Tomás. Y aunque Pedro sabía que, pero Tomás no creía, pero Pedro se podía mirar para adentro y decía: yo he hecho cosas peores. Si miramos a Natanael, la Biblia dice en San Juan 1, cuando miramos el capítulo de San Juan, nos damos cuenta de algo especial con Natanael. La Biblia dice que cuando venía Natanael caminando, y dice que venía con Andrés, y dice con Felipe. La Biblia dice que cuando venía con Felipe, Natanael dice que cuando Jesús lo vio, dijo: verdaderamente un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque Jesús había visto a Natanael orando debajo de la higuera, lo había visto debajo de la higuera. Y como Jesús puede escuchar todas nuestras oraciones, porque Él es Dios manifestado en carne, hermano, y a Él es el que le oramos, a Él es el que le pedimos, a Él es el que le pedimos la bendición. Entonces Él podía entender quién era Natanael, cómo recibía aquella bendición, cómo se arrodillaba bajo la higuera y pedía y decía: Señor, perdóname. Nosotros a veces vemos esa escritura bíblica y vemos a Natanael como alguien especial. No, era especial porque cuando se arrodillaba, quebrantaba su corazón y se ponía en paz con Dios, que es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Y dice: por eso hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y otro segundo ejemplo le pone: me amas más que estos. Está Tomás y está Natanael. Y Natanael es el que le dice: si eres el Cristo, entonces eres rey de los judíos. También hace un reconocimiento grande. Y si hablamos, por decir, de los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, miramos bíblicamente que eran hombres que se sentían muy fuertes espiritualmente con Dios. Vemos de que en una ocasión ellos van y no se sabe cómo convencieron a su mamá para que fuera y hablara con Jesús. Y ella va y habla con Jesús y dice: Señor, cuando vengas en tu reino, permite que uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, eran hombres que estaban convencidos de lo que estaban haciendo andando con Jesús. Eran hombres que estaban, para ustedes decir: bueno, Señor, tenme en cuenta para que se siente uno a la izquierda y el otro a la derecha, es porque usted está muy bien con Dios y se siente que si muere se salva su alma. Así se sentían ellos, porque recuerda que cuando ellos entran a Samaria, ellos no fueron bien recibidos y ellos le dijeron: Señor, permítenos que oremos al cielo para que descienda fuego y consuma toda esta gente. Ellos, ¿cómo se sentían de poderosos en Dios, que le dicen: Señor, permítenos que oremos al cielo para que descienda fuego y consuma toda esta gente? O sea, ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo, y ellos no es que fueran malos, hermano, porque cuando miramos decimos: es que Juan y Jacobo de pronto fueron malos. No, ellos miraron a ese pueblo que no los quiso recibir, a los samaritanos, con el celo de Dios, porque muchas veces hay gente que dice: no, es que lo que hizo Elías o lo que hizo Juan y Jacobo, de pronto no tuvieron amor hacia el prójimo. No, es que cuando nosotros miramos el pecado desde la óptica de Dios, entonces vamos a sentir el celo de Dios. Por eso ellos sintieron, porque esa gente amaba más el pecado que amar aquella palabra, y por eso es que ellos dicen eso, y por eso es que ellos dicen que descienda fuego del cielo, porque lo miran desde la óptica de Dios, porque cuando nosotros, como dice la Biblia, que seremos semejantes a Él, entonces vamos a mirar todo desde la óptica vamos a mirar el pecado, no a las personas, sino el pecado que hay en ellos. Amén. Entonces eran personas muy espirituales. ¿Y por qué Jesús le dice: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y quizás Pedro le vinieron muchas cosas a la mente. Dice: yo he cometido más errores que estos, porque Felipe al principio no creía, pero lo reconoce como Dios. Natanael sabe también que él es el rey de los judíos, sabe que Él es Dios manifestado en carne. Estos hombres, Juan no se le despega del pecho.
Jacobo siempre anda con nosotros, es uno de los tres que somos preferidos con él. Y el Señor me dice, ¿me amas más que estos? Con tantos errores que he cometido yo, me imagino a Pedro pensando y diciendo, yo lo negué 3 veces. Él me profetizó que antes que el gallo cantara, yo lo negaría 3 veces. Me hundí sobre el mar cuando iba caminando, lo iba mirando bien, pero me puse a ver los vientos, me puse a ver las dificultades y lo negué. Cuando vino Malcolm a llevárselo, saqué mi espada y le moché la oreja. Quizás cuántas veces nos hemos sentido así, que el enemigo nos ataca con nuestras culpas y con nuestras cosas y nos dice, no, tú no puedes. Y si el Señor te preguntara a ti, en medio de tanta gente te preguntara, ¿me amas más que estos? ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderías en esta mañana? ¿Qué le dirías al Señor? Quizás no te puedes comparar con otros porque hay gente que tiene una verdadera santidad en Dios. Hay gente que se sienta en los altares y las iglesias son de Dios y la iglesia es del Señor, hermanos. Porque no podemos estar a toda hora señalando la iglesia de Dios. Pero podemos entender, hermano, que si Dios nos hace esa pregunta, entonces nos dice, ¿me amas más que estos? Por eso es que le pregunta 3 veces y Pedro se entristeció en su corazón porque le había preguntado ya por 3 veces. Y quizás muchas veces nos preguntará, hijo mío, ¿me amas más que estos? Recuerde que Juan en los escritos, él pone el discípulo que más amaba, Jesús. Y cuando nosotros miramos y buscamos en la Biblia, fue algo que él mismo puso en su corazón porque él sentía que Jesús lo amaba más, porque él estaba más cerca, era el más joven, el que estaba siempre recostado al pecho de su Señor. Pero como escuché decir una vez en un predicador, no, eso no es verdad. A mí me ama más, porque hermano, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros? Para que el Señor nos pregunte, ¿me amas más que estos? Hay gente que ha cometido menos errores que nosotros y quizás nosotros hemos cometido más que otros y otros más que otros, pero siempre será la misma pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Y nosotros tenemos que entender que por eso cuando le pregunta la tercera vez, la Biblia dice que se entristeció en su corazón y él le dijo, tú lo sabes que te amo, Jesús. Tú lo sabes que te amo, Jesús. Con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, con todas las equivocaciones que hayamos tenido, Él tiene que saber que lo amamos a Él. Porque quizás Él nos pregunta, ¿me aman más que estos? Hay gente que vive para Dios y vive en santidad y se guarda para Dios. Pero es importante que entiendas que lo que hizo Tomás se equivocó de pronto, como lo hemos señalado muchas veces en muchos mensajes, no creyó, pero cuando creyó lo reconoció. Cuando Natanael oraba debajo de la higuera, él desnudaba su corazón. Cuando los hijos del trueno, como se llama Jacob y Juan, ellos eran firmes en el propósito de Dios. Cuando Pedro se hundió en las aguas, fue el único hombre que pudo saber que se hundió y que pudo caminar al lado de Jesús. Muchas veces hemos caminado por fe, Muchas veces hemos caminado por fe delante de Dios, hemos caminado y mirándolo de frente y muchas veces nos hemos hundido. Y cuando nos hemos hundido hemos necesitado su mano y Él la ha extendido y de allá nos ha sacado. Muchas veces lo hemos negado con nuestros actos. Muchas veces alguien no quiere creer y hacemos lo que hizo él con Malcolm. Intentamos violentar eso. Pero si Dios te preguntara en esta mañana, ¿me amas más que estos? ¿Qué le responderás? Por eso es que cuando leemos el versículo 17, vemos la respuesta de Pedro. Dice que se entristeció en su corazón. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo, Jesús. Si tú amas al Señor, Él es el único hermano
que puede perdonar nuestros pecados. Por eso es que a Pedro lo escogió, porque era un hombre que se equivocaba mucho, pero sabía que cuando creyera definitivamente y fuera lleno del Espíritu Santo se iba a levantar, y quizás muchas veces para adelante se equivocó, pero era un hombre que amaba al Señor, ama al Señor Jesucristo, y Él concederá los deseos de tu corazón. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Soy el pastor Ricardo Ríos. Por la misericordia de Dios les sirvo aquí en el país de Bolivia. Los amo en el amor del Señor. Señor Jesucristo me los bendiga.